Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¿No es cierto? Hay información de último minuto en este momento, me informan en el máster. Y mucha atención, Colombia, en estado crítico. Están incendiando a Colombia. Así no lo quieran admitir. Así nadie más se atreva a decirlo. Colombia está en estado crítico y desde el tercer canal nos atrevemos a señalar esa realidad hoy en Colombia. Fíjense lo siguiente. Quibdó, 36 masacres. En 5 años, más de 500 jóvenes menores de 25 años asesinados en las calles de Quibdó. En este momento denuncia el obispo de Quibdó, lo denunció aquí y lo retomamos y esto no termina. Hay un confinamiento que tiene como víctimas a más de 40.000 personas en el litoral pacífico, indígenas, campesinos de esa zona del país. Litoral pacífico, 40.000 personas confinadas. Chocó, una tasa de homicidio por persona la más alta del país en este momento. Buenaventura hoy presenta homicidios, combates en los barrios y un desplazamiento proveniente del Alto Naya, del Naya, de más de 200 personas, de 500 personas, familias. Argelia, Cauca, en este momento, desplazamiento forzado, combates, asesinato de líderes juveniles. Putumayo, terror, miedo en este momento. Y el presidente Duque hablando de seguridad en Naciones Unidas. Esas son las consecuencias de haberle apostado durante 4 años a hacer trizas la paz. Y por eso entramos en este momento en comunicación con diferentes rincones del país, los rincones del país de la Colombia profunda que se están incendiando en este momento, que están presas del terror, presas de la ausencia de Estado, presas de ese discurso falso y cínico que le propusieron a Colombia de hacer trizas la paz. Me dicen que estoy comunicado en este momento con Argelia. Estoy comunicado en este momento con Guillermo Andrés Mosquera en Argelia, Cauca. También tenemos en este momento... ¿Con quién? Fidelio Blandón, con Quibdó en este momento. Y estamos en espera de comunicación con el obispo de Apartadó y con Putumayo. Vamos con Argelia, Cauca, con el compañero Mosquera en este momento. Adelante, adelante, amigo Mosquera. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Argelia, Cauca? Mientras retomamos comunicación con Argelia, y esto también tiene que ver con la violencia que el país. Ya vemos a la comunicación con esas zonas del país terrible. Colombia no es un país conectado hoy. Colombia no tiene internet hoy. Hay tramos de carreteras centrales del país donde no existe internet, donde no hay señal. Así no puede avanzar este país. Bueno, vamos con Fidelio en Chocó en este momento. Fidelio, se acaba de revelar un estudio por la Universidad de los Andes donde confirma lo que ya veníamos diciendo y denunciando aquí en el tercer canal. Quibdó con la tasa de homicidios más alta del país en relación con la población de Quibdó. Adelante, Fidelio. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad.
efectivamente, como lo está diciendo en el tercer canal, es cierto que Quibdó tiene la tasa de homicidios más alta del país, un muerto violentamente por cada 100.000 habitantes. Mire usted, pero no es una estadística nueva. Nosotros más o menos desde el 2010 venimos denunciando lo que está pasando en Quibdó. Y cuando digo nosotros, es la sociedad civil y también acompañada por la iglesia, como tanto católica como de otros credos. Mire usted que empezamos a prestar atención a esta estadística en 2010 con 55 homicidios y de allá ha venido creciendo hasta que en 2020 se disparó de una manera que, como usted lo dice, fueron 152 homicidios y eso nos muestra una tasa del 78.3% cuando en ese mismo año la tasa nacional fue del 23 punto y algo, 5 veces la tasa nacional. Eso es monstruoso. Mire usted que en 12 años, del 2010 al 2021, y los 3 meses que van corridos, hablando de 1.220 homicidios, más de 100 por año, en una ciudad como Quibdó, que no pasa de los 135.000 habitantes según el censo del DANE del 2018. Y lo más grave es que la población que está cayendo es la población joven. De manera que esa estadística y ese estudio, esa información que manejan las diócesis de Tadó y Mina, de Quibdó, de Apartadó y otras, es cierto, y mal hace el gobierno nacional en no reconocer la situación y en tildar de mentirosos a los obispos que juiciosamente han venido estudiando esta situación tan complicada que hoy vive el Chocó, tanto en una crisis humanitaria, social, económica e institucional que nos agobia y que tiene revictimizado al departamento del Chocó, especialmente hoy a su capital, Quibdó. Tenemos ya comunicación, entonces escuchen a Fidelio la situación de Quibdó en este momento. ¿Tenemos en comunicación a Argelia? ¿A quién tenemos? Bueno, sigamos entonces con Chocó. ¿Cuántas masacres se han llevado a cabo en lo corrido del año y si tienes presente el número de víctimas hasta la fecha? Otros un muerto ya es una tragedia. Y hasta el 9 de abril se contaban 70 homicidios solo en Quibdó. Ahorita estamos aquí en una reunión con el viceministro Baenas, viceministro del Interior, y una de las jóvenes que estaba exponiendo la situación tuvo que retirarse porque a una prima suya la encontraron flotando en el río Atrato, mientras aquí estamos tratando de avanzar en la solución inmediata a este problema. De manera que ha habido varias masacres, pero los muertos hoy ya pasan de 70 en menos de 3 meses y medio que van corrido este año. Si esa tendencia sigue, ¿cuántos muertos iríamos a tener este año? Esperemos que con estas plataformas juveniles que hoy están reunidos con el gobierno nacional y nosotros como comité cívico estamos haciendo todo el puente, como quiera que tenemos unos acuerdos incumplidos por el gobierno para que se pare este baño de sangre y haya iniciativas, estrategias de lo municipal de Quibdó, de la gobernación del Chocó y la institucionalidad a nivel nacional para que no se repita y para que sigamos avanzando en un clima de paz, que es lo que estamos demandando hoy los mayores y también los jóvenes. Quibdó no aguanta un muerto más. Quibdó no aguanta un muerto más. Seguimos en el litoral pacífico. Vamos para Argelia, perdón, pensé que estaba con Buenaventura. Ahora, de Quibdó, no te me desconectes, Fidelio, de Quibdó pasamos a Argelia, Cauca, donde en las últimas horas se han producido graves desplazamientos en toda esa zona de pueblos entre Argelia, Cauca y el Plateado Cauca, por todo el cañón del río Micay. ¿Con quién estoy comunicado en este momento? Mosquera, Guillermo Mosquera,
Guillermo, muy buenas tardes. Adelante, ¿cuál es la situación que se vive en este momento en Argelia, Cauca? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, en este momento hay una crisis humanitaria en Argelia. Hay aproximadamente 238 personas desplazadas desde el corregimiento de Santa Clara. Recordar que en este corregimiento se presentan confrontaciones entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares, y también algunos grupos de ELN y la Segunda Marquetalia. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que deja, especialmente en Santa Clara, 3 líderes asesinados, miembros de la Junta de Acción Comunal, entre ellos el líder ambientalista Richard Betancourt, junto al fiscal y el tesorero de la Junta, el señor James Delgado, y líder Parra. Es una situación lamentable. Argelia lleva 25 meses en esta situación de conflicto en la que se han presentado ya 3 masacres, más de 200 personas asesinadas, 16 líderes sociales asesinados, y además de eso, más de 8,000 personas desplazadas en estos 25 meses. Y además, pues, de toda la persecución y desplazamiento y desarraigo que vienen sufriendo los pobladores. Es una situación lamentable. Escuchaba en este momento todo lo que tiene que ver con el perdón social y la verdad, la reparación. Nosotros desde Argelia, la comunidad y las organizaciones luchamos, hicimos todavía del acuerdo de paz, y hoy pues estamos viviendo esta guerra sangrienta y esta crisis humanitaria que genera muchas víctimas. Guillermo, repasemos las cifras. ¿Tú hablas de 200 personas asesinadas en 2 años? Mira, el año anterior hubieron confrontaciones armadas entre octubre y noviembre, 71 días de combates permanentes. 71, se registraron 102 personas asesinadas, muchas de ellas caídas en la confrontación. Son jóvenes, muchachos reclutados de manera forzada, que caen en estos combates, pero en esos 25 meses estaríamos hablando ya de cerca de 300, más de 200 personas asesinadas efectivamente. En 25 meses, más de 200 personas asesinadas. Y fíjense lo que está pasando en Quibdó. En Quibdó nos está hablando el amigo Fidelio de 70 homicidios en lo que va corrido del año. ¿Es correcto, Fidelio? Sí, es correcto. Ese corte es a 9 de abril y de allí para acá ha habido otros, de manera que casi está llegando a los 80. Y cuéntenme la misma pregunta tanto a Guillermo en Argelia, Cauca, como a Fidelio. El narcotráfico de fondo, ¿no? ¿Es el telón de fondo el narcotráfico? Bueno, en Quibdó los orígenes de la violencia, como ya lo han mostrado los obispos del suroccidente y del Pacífico colombiano, como lo han dado estudiosos de distintas universidades del país, como lo han demostrado algunos observatorios, es una mezcla de todo. Lo que pasa es que la situación, cuando empezó a deteriorarse, no se le prestó atención, pero hoy hay de todo. Hoy hay un factor perturbador que es el del narcotráfico, el microtráfico y tal vez un poco, creo que es lo más importante, el abandono del Estado, porque hoy los muchachos no tienen opción. Terminan un bachillerato aún la universidad y no tienen oportunidades de trabajo. Las madres, cabeza de hogar, que son muchas, tienen que salir a rebuscarse el día a día. Los niños quedan en la casa, los adolescentes quedan en casa, los jóvenes también,
y están expuestos a que sean reclutados. Hoy muchos jóvenes, que son la mayoría, no están en el camino de la delincuencia porque quisieron hacerlo. Es la falta de oportunidades, la falta de inversión social. Por eso nosotros creemos desde el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó y desde la Iglesia Cristiana Evangélica que es necesario, sí, garantizar la seguridad, pero la inversión social tiene que atenderse en todos los frentes, porque hoy cae el joven, pero se afecta a una familia, están los padres, los hermanos, los abuelos, estamos los vecinos, de manera que el abandono secular del Estado a esta región ha sido agravado con el tema del narcotráfico, pero no fue la causa fue el abandono, y producto del abandono muchos se han refugiado en una manera que vieron tal vez una salida y se está constituyendo peor la cura que la enfermedad. Les resumo, el narcotráfico es un factor, pero es que ha llegado a sumar a la crisis, pero no fueron los orígenes. Ahora la misma pregunta para Guillermo en Argelia, Cauca. ¿El origen allá de la violencia en Argelia, Cauca, el narcotráfico? Bueno, esa es una pregunta bastante... A ver, yo lo pensaría desde la geopolítica. Micay es uno de los lugares, digamos, mayor interés para el capital mundial. Recordad que ahí nace el río San Juan de Micay, uno de los ríos más importantes de Colombia. Además de eso, esa zona, por ejemplo, Argelia nomás tiene 19.000 hectáreas en solicitud de concesión minera. Adicionalmente, por ahí está trazada la vía al mar del Cauca y la famosa acuapista Tumaco-Buenaventura, y uno de los puertos marítimos más importantes del mundo, que pretenden hacerlo en Timbiquí. Entonces, yo consideraría que hace parte de una de las guerras que pretenden desplazar a la población. También recordar que aquí también la hidroeléctrica Arrieros del Micay, que según los políticos sería 3 veces más grande que la de Hidroituango. Y al ser 3 veces más grande, pues van a haber 3 veces más desplazados, 3 veces más. Tenemos problemas de comunicación. El audio del compañero. Sí, tenemos problemas de comunicación con Argelia, pero tenemos un video que nos envió el secretario de gobierno, el secretario de la alcaldía de Argelia, Cauca, que vale la pena que veamos a continuación. Buenos días, mi nombre es Adrián Daza, soy el secretario de gobierno del municipio de Argelia, Cauca. Para informarles que hace 2 días viene agudizando el conflicto en el municipio de Argelia, Cauca. A raíz de ese conflicto, muchas personas salieron desplazadas, alrededor de 200 personas albergadas en el corregimiento del Plateado y alrededor de 50 en la cabecera municipal. Hacer un llamado a la nación y a la gobernación para la atención de esa población víctima, ya que en el municipio de Argelia la crisis humanitaria hace varios años cada vez es más recurrente y mayor el desplazamiento masivo que se vive. Esa es la situación de Argelia. Argelia, Cauca. Estamos esperando tener comunicación o un video del obispo de la diócesis en Buenaventura, también dando cuenta del desplazamiento que se ha llevado a cabo en las últimas horas debido a combates también entre el ELN, disidencias, AGC, en fin, donde también aparece el tema del narcotráfico. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto, una ausencia del Estado, mientras tanto un relato del ministro de la Defensa de rusos, de que aquí se metieron los rusos, pero en cambio lo que está sucediendo, la falta de presencia de autoridades en otras zonas del país, es totalmente terrible. Lo que denunciaban en Argelia, llevan más de 200 personas asesinadas en 2 años, desplazamiento, y el más reciente asesinato de 3 líderes de una junta de acción comunal, incluyendo su presidente,
y otras 2 personas que hacen parte de la Junta. Y estos asesinatos de líderes de juntas de acción comunal en la Colombia profunda, en la región, golpean y desbaratan todo el tejido social de una zona determinada del país. De ahí la gravedad, lo que vivimos en Quibdó, el asesinato sistemático de jóvenes y ahora el desplazamiento en Buenaventura. Ya tenemos la reacción del obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, sobre la situación de las últimas horas en Buenaventura. Porque un grupo grande de personas desplazadas de la vereda San Isidro en el Bajo Calima vienen llegando a Buenaventura en este momento. Vienen en Chivas, viene una población, pero queda otra población que también llegará en estos próximos días. La gran preocupación que tenemos aquí en el distrito es que no hay albergues para ellos, para todas estas personas. Estamos gestionando, pero todavía no encontramos sitios adecuados en nuestro distrito. No están preparados, solamente hay alguno en un intermodal en el Olímpico, pero solo hay capacidad para 40 personas. Se estima que llegan alrededor de 500 personas. A través de la iglesia y la pastoral social les vamos a dar los alimentos en este día, pero ya a partir de mañana pues la administración tendrá que gestionar otro tipo de recursos. Estamos esperando la respuesta del alcalde y la administración distrital frente a esta situación. ¿Qué ocasiona el desplazamiento, monseñor? Bueno, lo ocasiona que en el río Bajo Calima y San Juan, en esa zona especialmente las veredas San Isidro, La Esperanza, hay presencia de grupos armados que están disputando el territorio. Hoy domingo desde las 7 de la mañana hay enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, que están en La Esperanza, y el ELN que ya ha llegado a la vereda San Isidro. Ahí en esa zona se están dando enfrentamientos armados. La población está muy temerosa y por lo tanto ha decidido venirse para resguardar sus vidas, proteger a los niños. Inclusive los niños los enviaron desde ayer en unos carros especiales, mientras los adultos recogían algunas cosas para poder desplazarse hasta el casco urbano de Buenaventura. Bueno, la situación en este momento en Buenaventura, en este momento en Argelia también desplazamiento. Guillermo, ¿cuál es la situación de los desplazados en este momento en Argelia, Cauca? En Argelia, situación dramática también, igual que en Buenaventura. En este momento no existen las condiciones para atender a esta población, es decir, Argelia no tiene albergues, las personas llegan a los coliseos, llegan a las canchas polifuncionales y son atendidos con lo que hay. En este momento, pues la alcaldía municipal no tiene la capacidad logística para poder atender esta crisis humanitaria, porque muchos de los recursos, al encontrar en 25 meses más de 8.000 desplazados, municipios categoría 6 como Argelia, pues quedan sin capacidad financiera para atender a esta población. Entonces es una situación dramática porque llegan mujeres embarazadas, niños, ancianos, y estas personas, pues que, por ejemplo, en el caso de la vereda Santa Clara, se presenta una situación grave y es que sus líderes han sido asesinados. Entonces a esta población no hay quien la organice, no hay quien la reúna, muchas de estas personas quedan dispersas y esta genera aún más, digamos que es mayor el impacto social que se genera a esta comunidad. Les hago esta pregunta a los dos amigos con los que estamos comunicados en este momento, charlando sobre la situación terrible de Quibdó, sobre la situación terrible en Argelia, Cauca, y acabaron de escuchar ustedes al obispo en Buenaventura, el desplazamiento de las últimas horas, más lo que ustedes ya conocen y saben de la situación de Putumayo. ¿Se está incendiando Colombia? Fidelio. A ver, yo creo que ya está incendiada. Yo creo que ya está incendiada
para vergüenza de Colombia en el concierto internacional. Y ya está incendiada no porque la gente quiera, sino porque los fenómenos que no se atacaron a tiempo, y ya no queda tiempo para que este gobierno haga mayor cosa, se les dejó coger ventaja. Todo estriba en la extrema pobreza, la miseria que hay en las regiones, la falta de oportunidades, pero yo creo que ya está incendiada. Ahora, nosotros que anhelamos, necesitamos y merecemos vivir sabroso, tenemos que apostarle a un gobierno que defienda la paz, a una nueva realidad. Y por eso creo que el compañero también es claro, tenemos que seguir para que la dignidad sea costumbre, porque hoy lo que está pisoteada es la dignidad de la gente del Pacífico, es la dignidad de Quibdó, es la dignidad del Cauca, la dignidad del Valle, la dignidad de Nariño. Y nosotros hoy tenemos que decir en respuesta a su pregunta que ya está incendiada. Y no sabemos cuánto más necesita el gobierno nacional que se avive el fuego, que se fortalezcan las llamas destructoras de la presión. Y mucha atención que Ali Bantú, un reconocido líder afrodescendiente que aspiró ahorita a la curul por circunscripción nacional del pueblo afrocolombiano, acaba de publicar unas imágenes de aparentemente 16 jóvenes que fueron masacrados en la última semana en Iscuandé, Santa Bárbara de Iscuandé. Volvemos al litoral pacífico, y una situación terrible de la que nadie está hablando. Digamos, si cogemos esto del litoral pacífico, es terrible, más lo que está pasando en Argelia, en Arauca, Putumayo. Esto impresionante, el retroceso del gobierno de Iván Duque en materia de paz, en materia de reconciliación del conflicto. Ya para terminar contigo, Guillermo, en Argelia, Cauca, se está incendiando el país. ¿Qué han visto ustedes de respuesta por parte del gobierno nacional? No, definitivamente considero que ya está incendiado, como lo dijo el compañero. Esta situación, estamos en una crisis humanitaria, producto de una política que el gobierno fue muy claro, hacer trizas la paz. Entonces, en este momento, todo lo que tiene que ver con las masacres, el asesinato sistemático de los pobladores, reclutamiento forzado, desplazamiento, desarraigo, la violación del derecho internacional humanitario, esas son pruebas contundentes. Han regresado los falsos positivos. Esas son pruebas suficientes para entender que Colombia está ardiendo, que necesita un cambio urgente, que se requiere urgente hacer un nuevo contrato social. Se requiere en Colombia generar un espacio de esperanza que permita que las personas que vivimos en estas regiones podamos soñar con una Colombia nueva, con una Colombia justa, con una Colombia mucho más equitativa, y que sobre todo se cubra esa deuda histórica que tiene el gobierno, el Estado colombiano. Entonces, igual en este momento es necesario urgente un acuerdo humanitario, urgente, un acuerdo humanitario que permita que cese esta violencia generalizada en estas regiones tan apartadas y olvidadas del país. Muy bien, Guillermo, le doy las gracias a mi amigo Guillermo en Argelia, también a Fidelio allá en Quibdó. Y nosotros desde el Tercer Canal también seguiremos denunciando, seguiremos tratando de poner el reflector, la luz
sobre lo que está pasando en estas zonas del país que nos duele bastante, que he tenido la oportunidad de visitar, de estar con ustedes, acompañándolos. Pero yo siento hoy que hay, cuando yo me levanté esta mañana y empecé a ver que me llegaban las noticias de Argelia, más el informe de la tasa de homicidios de Quibdó, más el desplazamiento de Buenaventura, más lo que está pasando en Iscuandé, lo que ha pasado todos estos días en Putumayo. Ayer hubo otro asesinato de un líder social importante en Putumayo. Pues tú tienes una Colombia totalmente incendiada, totalmente crítica, pero nadie lo está diciendo de esta manera. Cuando usted coge en las últimas 24 horas de Colombia, hay un confinamiento de 40.000 personas, hay homicidios, hay desplazamientos, sobre todo en el litoral pacífico, y esto nadie está llamando la atención sobre esto. Y mientras tanto, un presidente totalmente desconectado de la realidad colombiana, hablando en Naciones Unidas de una paz con legalidad. ¿Cuál fue la respuesta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No, señor, no se habla de paz con legalidad. Ustedes tienen que cumplir el acuerdo de paz. Y por otro lado, se ordena desde Naciones Unidas investigar profusamente la masacre ocurrida en el Putumayo. Esa es la situación hoy de Colombia. Esa es la situación hoy de Colombia, y Colombia tendrá que decidir si continúa con esto o si damos un salto a pensar, a vivir sabroso, a convertir a Colombia potencia de la vida, si el perdón social funciona o no funciona, o es momento de pensar en el perdón social en Colombia para detener esta ola de violencia. Fidelio, Guillermo, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a usted por la oportunidad, y nosotros queremos decir que la acción del Estado en su conjunto no ha sido suficiente para resolver la situación, pero en particularidad el Pacífico negro, el Pacífico afro, es el que está sufriendo las consecuencias. Somos revictimizados. Hoy una joven en la reunión con el viceministro Baena acuñaba un término del afrojuvenicidio para significar que los que están cayendo son los jóvenes negros en esta ciudad de Quibdó. Instamos desde aquí al gobierno a que preste atención a lo que le hemos dicho y al viceministro Baena, y que hemos dicho a través de todos los medios. La acción articulada del Estado, que no solo sea la bota militar, es la salida, con una agresiva inversión social que involucre todos los factores de desarrollo, todos los sectores de la sociedad, empezando por los jóvenes, que hoy son las principales víctimas de este baño de sangre que enluta y aflige al departamento de Chocó, especialmente a Quibdó, su capital. Muchas gracias por la oportunidad y feliz tarde. Fidelio, gracias. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es importante que las voces de esta Colombia profunda se puedan expresar en estos medios de comunicación que son monopolizados. Y muchas gracias a este canal, a este trabajo tan importante que hace la denuncia. Invitar a todos los actores armados del Cañón del Micay para que cesen esa guerra contra la población civil y hagan la voluntad para hacer un acuerdo humanitario. Por supuesto, el gobierno nacional debe mostrar su voluntad, debe desatrasarse de esa falta de inversión social y esa falta de compromiso para con los colombianos. Es necesario y urgente el acuerdo humanitario que permita salvar estas regiones desarraigadas y que prácticamente se les ha impuesto de manera sistemática el abandono estatal. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Fidelio, muchísimas gracias. Ya pueden desconectarse, continuar con sus labores, agradeciéndoles el tiempo por estar aquí en el tercer canal. Tenemos fotografías del desplazamiento en Argelia en este momento. Las tenemos en BTR, creo que sí. Vamos a
pasarlas en este momento. Desplazamiento de las últimas horas en Argelia, Cauca. 2 años, más de 200 personas asesinadas entre Argelia, Cauca y la población de El Plateado en este momento. Tenemos al obispo de... No, vamos a terminar aquí, no sin antes, quiero leerles el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia. En este momento, vamos a ver si lo encuentro aquí, me parece que es importante. A ver si me ayudan aquí a buscarlo, alguno de ustedes lo tiene ahí en el celular, porque también es la noticia de última hora en Colombia, el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Es la Oficina de Derechos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, no la delegada en Colombia. Dice, ante los hechos del 28 de marzo en Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo, en los que murieron 11 personas, expresamos solidaridad con los familiares de las víctimas. Continúa, del 31 de marzo al 2 de abril realizamos una misión a Putumayo para obtener información de primera mano sobre los hechos. La documentación realizada hasta la fecha brinda una base razonable para sostener los puntos que expondremos aquí. Mucha atención. Entre el 26 y el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, Putumayo, dice Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, se realizaba un bazar para recaudar fondos en el que habrían participado alrededor de 200 personas. El 28 de marzo en Alto Remanso se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. Es en este punto donde yo he dicho que aquí radica una de las graves inconsistencias de lo que ha dicho el general Zapateiro, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Si había inteligencia en la zona, ¿cómo autorizan un operativo donde había más de 50 civiles y niños y niñas entre ellos? Continúa la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso, resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas. Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida. Esas son normas del derecho internacional humanitario. También el tema de proporcionalidad. Es decir, había una mayoría de población civil y no era necesario el uso de la fuerza cuando la mayoría que se ve expuesta allí era la población civil. Eso es una norma clara del derecho internacional humanitario. Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso. Y se insta a la protección de las víctimas y de los testigos. Colombia en el mundo queda, digamos, ante estos hechos, expuesta como un Estado violador de derechos humanos. Y ese discurso terrible ayer del presidente Iván Duque en Naciones Unidas de hablar de un proceso de paz, pero con legalidad, pues no fue aceptado por el Consejo de Seguridad, por la gran mayoría de naciones del mundo. Solamente se lo aceptó Brasil,
en donde hoy gobierna pues un presidente como Bolsonaro, totalmente aislados de la comunidad internacional, Colombia, con este gobierno, con este terrible gobierno de Iván Duque. Por otro lado, el litoral pacífico inundándose de muertos y los jóvenes en Quibdó, según uno de los entrevistados aquí en la tarde de hoy, se empieza a acuñar el término afrojuvenicidio, porque son menores de 25 años los muertos en esta terrible guerra allá en Quibdó, que no ha habido poder humano que se detenga. Jóvenes muertos aparecen en Iscuandé, están apareciendo, hablan de 16 cuerpos en Iscuandé. Obispo de Buenaventura habla de un desplazamiento de más de 500 personas en este momento, y en este momento otro desplazamiento en Argelia, Cauca, que después de 2 años ha visto cómo han sido asesinadas más de 200 personas. Este es el país que nos está dejando Iván Duque y su gobierno. Las consecuencias de hacer trizas la paz. Es justo poder pensar hoy en Colombia que podemos vivir sabroso. Es justo poder pensar que la dignidad se haga costumbre. Es justo poder pensar que para llegar a vivir sabroso y para que la dignidad se haga costumbre, hay que pensar en un perdón social. Es justo poder pensar que para llegar allá hay que reivindicar derechos en Colombia, como el derecho a la salud y el derecho a la educación, propuestas que está haciendo Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo demás es continuismo. El otro es tibio, ni allá ni acá. Lo que sí tenemos que parar es que se acabe la vida de esta forma en Colombia. Soy Holman Morris. Les deseo muy buenas tardes.